Bueno, tenemos que hablar de que las fake news han sido una de las protagonistas de esta elección, que recordemos, el balotaje será este mismo domingo, el próximo 30 de octubre. Bueno, el Tribunal Superior Electoral tuvo que actuar respecto de esta problemática. Básicamente, lo que hizo fue ordenar a los distintos candidatos, a las dos campañas, que modificaran algunas conductas. Por ejemplo, a Bolsonaro la justicia le pidió que retirara las piezas que asociaban a Lula con el gobierno de Nicaragua, también alguno que lo vinculaba a casos de corrupción. También le pidió que retirara algunas referencias de que Lula iba a cerrar las iglesias evangélicas. Toda información absolutamente falsa. Porque ya las encuestas están en el margen de error. Aquellas que lo dan ganador a Lula, el porcentual que lo diferencia de Jair Bolsonaro está dentro del margen de error. Y esto lo reconoció el propio Lula, que admitió estar preocupado ante el avance del actual presidente Jair Bolsonaro en los sondeos. La sensación es que va a ser parejísimo, que se va a terminar resolviendo voto a voto. Ahí te diría que se está procesando el impacto de algo que pasó fuerte el fin de semana, que es que un exdiputado, Roberto Jefferson, exdiputado, que salió a los tiros, tiró granadas, y era alguien muy cercano a Bolsonaro. Sonora ovación para Rishi Sunak de los diputados de su partido, en lo que será un traspaso de poderes express con el tiempo justo para aterrizar y ponerse manos a la obra. La todavía primera ministra Liz Truss acudirá esta mañana al Palacio de Buckingham para comunicar su dimisión al rey Carlos III. Luego será su antiguo rival quien se reúna con el monarca para que le encargue la formación del nuevo gobierno. Finalmente, la Unión Europea acordó reducir el consumo de gas. Sabíamos que la semana pasada la propuesta de la Comisión Europea era para toda Europa, es decir, para todo el bloque, una reducción del 15% del consumo. Después de esta propuesta, varios países se quejaron, principalmente países como España, Portugal, Grecia, Irlanda, bueno, los países más pobres de la Unión Europea, también Malta. Aquí la situación realmente es alarmante. Se estiman para este mes de septiembre que 120.000 empresas en Italia van a tener que cerrar, que bajar sus persianas porque no van a seguir produciendo. Se está hablando de una pobreza energética, ¿sí? Pobreza energética de trabajadores. ¿Por qué? Porque acá el salario mediano, el salario de la clase media italiana es de 1.200, 1.500 euros, y si te vienen facturas de luz, boletas de 1.500 euros, uno elige o como o pago también el alquiler. Les damos la bienvenida formal a Redacción Abierta. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Vamos a estar analizando esto que veíamos recién. Dijimos al cierre de la crónica un panorama internacional completo. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones en Brasil este próximo 30 de octubre, el balotaje, donde se define quién va a ser el próximo presidente de los brasileros, algo que tiene muchísima importancia para nuestro continente, para Argentina, por supuesto. Pero también lo que veíamos sobre el final, lo que está pasando en Europa. Ya nos vamos a meter de lleno en eso. Tiene que ver lo que pasa con Europa, con la crisis del gas y con la guerra Rusia-Ucrania, lo que ha detonado en materia energética en el viejo continente. Voy a saludar a los invitados que están por aquí. Mariano Sarabia, periodista especialista en internacionales. Gracias por estar, Mariano. Gracias, Martín, por Francisco invitarme. Sanichelli, abogado, licenciado en Ciencias Políticas. ¿Cómo andamos? Muchas gracias, bien, todo bien. Y Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico. ¿Cómo estamos, Carlos? Muy bien, por venir, Martín, ¿qué tal? Bueno, un poco un panorama de lo que veíamos recién, porque las imágenes que están llegando a Europa, uno no las esperaba, pero bueno, se las están viendo bastante difíciles los europeos, con un invierno que se acerca y una provisión de gas o de energía que parece complicada, no solamente para el consumo domiciliario, para las empresas, algo bastante complicado. Mariano. Sí, la verdad que sí, va a ser complicado. Dicen además que va a ser un invierno duro. En Italia hay malestar, en Alemania hay malestar, en Francia una huelga petrolera de estaciones de servicio de casi un mes, con colas larguísimas para cargar nafta. Lo de Inglaterra es terrible, es una crisis casi laberíntica, no pueden salir de ahí. Ahora vamos a ver qué pasa con este nuevo primer ministro, pero si insiste con las
políticas de ajuste neoliberales, la va a tener muy, muy fea. Este viernes va a haber problemas en Irlanda del Norte, tiene los problemas nacionalistas que se le suman. Todo esto por el Brexit, por la crisis, pero además, básicamente yo diría, por la locura de los europeos de meterse en una guerra que no les correspondía y seguir de las narices los caprichos de Washington, del imperio, que es el que nos ha llevado a esta guerra entre Rusia y Ucrania. Para ustedes, dice Mariano, bueno, los problemas en un lado, en Italia, en Francia, en Alemania, ¿los agarra parados de diferente forma a todos los países? ¿O hay algunos que están mejor parados que otros y obviamente hay algunos que dominan? Digo, pongo el caso de Alemania, pero ¿se la ven más difíciles algunos que otros, Fran? Sí, de hecho creo que es la clave. Yo coincido con Mariano y me parece que el punto ahí es entender que las guerras son procesos racionales que se planifican, ¿no? Digo, las invasiones o las intervenciones. Y siempre estuvo en los planes saber que geopolíticamente la ventaja de Rusia es que fragmenta a la Unión Europea en la respuesta, porque tienen niveles de dependencia muy distintos al gas ruso. Entonces, es muy difícil tener una respuesta en bloque. Hay un quiebre interno. Para mí hay un quiebre interno, una fragmentación de la respuesta, cuando institucionalmente ellos necesitan unanimidad para tomar ciertas decisiones, y con una Unión Europea que viene en caída, ¿no? Como una institución, como un arreglo regional en general, pero no es lo mismo la dependencia del gas ruso que tiene Alemania, que la que tiene Francia, que tiene un poco más de energía nuclear, que la que tiene Gran Bretaña, que la que tiene Hungría, y que su gobierno prefirió no sancionar, por ejemplo, Rusia. Entonces eso ya fragmenta todo y después modificó los tiempos políticos de Europa, ¿no? De Gran Bretaña con los cambios de gobierno, Italia también, cayó el gobierno de Mario Draghi, ahora se eligió a Giorgia Meloni, más cercana a los gobiernos que no quieren sancionar a Rusia. Entonces sí, fragmenta la respuesta de la Unión Europea. Hubo, palabras que, corríjanme ustedes porque por ahí son más atentos, pero hubo palabras que parecieron bestiales en un primer momento no me acuerdo si era el primer ministro italiano que dijo, bueno, decidamos, ¿qué quieren, gas? ¿O quieren que condenemos a Rusia? ¿Fue el primer ministro italiano que dijo eso? No puedo recordar, pero planteaba algo cierto, ¿no? Lo que vos decís, Mariano, bueno, nos dejamos llevar de las narices por lo que quiere Estados Unidos, exacto, sancionando a Rusia, o elijan, digamos, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo estaba obviamente en contra de la guerra, pero sabían lo que suponía una condena. ¿Carlos? Mira, esta situación ha puesto en una crisis tan profunda a Europa que realmente están en un laberinto sin saber cuál va a ser la salida. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico de la Unión Europea se basó en dos o tres elementos, básicamente en recursos naturales provenientes de las excolonias africanas a través de una explotación salvaje que hizo Europa, con todos sus valores democráticos de derechos humanos, pero ahí no corrieron. Y el otro punto era la recepción de una masa impresionante de hidrocarburos y de gas de la Federación Rusa en cantidad y baratísimos. Al haber roto esta situación, este equilibrio que había, que a Rusia le convenía, a Europa le convenía, entonces se han encontrado ellos mismos con un callejón sin salida. No es menor eso que decís. Pero, haciendo foco en eso que decís, el tema de que haya recibido hidrocarburos o energía rusa a bajo precio por una cuestión de conveniencia que durante muchos años la favoreció, ¿no? Exacto, exacto. Y el tema es el siguiente, que Rusia, además, entendió esto como una guerra híbrida global. No es el enfrentamiento Ucrania-Rusia, el enfrentamiento OTAN-Estados Unidos contra la Federación Rusa y en un segundo plano contra China. Eso ya es más que claro. Pero acá, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido otro cambio fundamental y es a través de los proveedores de energía hoy en día, llamada la OPEC+. Es la OPEC más Rusia. ¿Y qué han acordado? La reducción de 2 millones de barriles diarios que entra a partir del 1 de noviembre y a su vez los principales países proveedores de gas no le van a vender directamente ahora a Europa, sino que lo van a hacer con un complejo que se va a instalar en Turquía. Turquía, que es parte de la OTAN. Fijémonos la complejidad de la situación, pero también los cambios
trascendentales que están pasando ante nuestros ojos y parece que la mayoría no se han dado cuenta. Explica un poco eso, del acuerdo ese con Turquía, para que se entienda, digamos, para el que no sigue la situación internacional, por qué recibirlo de un lado y ahora del otro termina siendo lo mismo. Es una hipocresía por parte de muchos países de decir, bueno, hacemos el acuerdo con Turquía para recibir hidrocarburos y no quedarnos cortos. Correcto. Pero esto también forma parte... Digo, ¿podés explicar un poco Sí, cómo es? con mucho gusto. Esto ocurre porque en el occidente y en nuestra zona, la comunicación que recibimos es únicamente información del bando occidental. Y lo que no ocurre en el bando occidental no existe. En los últimos tiempos han ocurrido decenas de grandes congresos y reuniones en Asia que han delimitado un nuevo escenario mundial. Entre unos ha sido la reciente reunión de Astana, donde allí ha estado presente Recep Erdogan, Putin, el emir de Qatar, principal productor de gas del Medio Oriente, y allí se acordó esta nueva estructura mediante la cual no se van a dejar presionar ni por la Unión Europea ni por Estados Unidos, a pesar de que el señor Biden dijo esto es una agresión terrible que han cometido contra nosotros, refiriéndose a los países o petromonarquías. O sea, esto es lo importante. Estamos ante un cambio sistémico y está ocurriendo en estos momentos, no es que va a ocurrir. Y Europa, como ha sido un modelo sin política exterior propia y sin modelo de defensa nacional propio, sino que derivó la defensa al área de la OTAN y la política exterior ha sido prácticamente solamente en el área del comercio, pero en política exterior de cómo posicionarse ha seguido siempre los dictados de Washington. Esto le ha llevado a tomar estas decisiones que hoy son un boomerang. Esto que decían de Italia se va a ver reflejado en todos los países. Fundamentalmente va a ser muy grave en los periféricos de la Unión Europea, que son los países pobres, que son los países que tienen grandes deudas. Entonces se encuentran con una gigantesca situación de crisis social que se va a ir profundizando. Ahora, Mariano, vos trazabas recién un panorama general y Fran lo decía también, bueno, está detonando cambios políticos en un lugar, en otro, digo, una Europa que viene tambaleando en ese sentido y que con un descontento social, bueno, puede tener mucho más de esto, ¿o no? Sí, una Europa que se está suicidando, se está tirando un tiro en el pie, realmente uno no lo entiende, la verdad que da lástima, más que bronca, lo de los líderes europeos es vergonzoso, sinceramente. De Estados Unidos es más de lo mismo, es un imperio que como nació, como Estado-nación, con una vocación imperialista, tiene muchas dificultades en reconvertirse. Por eso no puede entender lo que está pasando, no puede entender lo que acaba de explicar Carlos, que ya el mundo es distinto, que está cambiando en este mismo momento, que es multipolar. No entiende cómo Arabia Saudita de golpe actúa de otra forma, cómo Qatar actúa de otra forma, cómo Turquía, su aliado histórico, se le da vuelta, la India, y ya hay un mundo multipolar. Pero además siguen ciegos con su política de siempre. Mirá vos, qué genialidad la de Putin, ¿no? Putin levanta a sus aliados y dice, Turquía va a ser importante y por acá va a pasar todo el gas, toda la energía para Europa. Si ustedes quieren van a pasar un invierno calentito, pero si ustedes quieren, claro. Y lo levanto a mi aliado. Estados Unidos denigra y humilla a sus aliados. Y pareciera que esta locura del año 2022, más que contra Rusia, es contra Europa. Porque ¿quién está pagando los platos rotos? Europa. Y ya lo viene pagando con el tema migratorio, con los desastres que hicieron los yanquis en Siria, en Libia, en todos lados. Entonces, desde todo punto de vista, vos decís, che, pero ¿y en ese marco el papel que jugó en esta guerra que empezó en febrero entre Rusia y Ucrania, como dice Carlos, bueno, una guerra más Rusia y OTAN, ¿se puede estirar más ese conflicto? ¿A quién le conviene? Digo, pareciera que a alguien le conviene que se estire más o menos ese conflicto, ¿o le ves alguna salida?
Y es clave el invierno, ¿no? Claro. El general invierno va a ser clave. Por eso Putin está amenazando con usar armas nucleares, que ya lo había dicho cuando fue la famosa llamada a los 300.000 reservistas. Él también, ahí lo discutimos con Carlos, había dicho, ojo que yo puedo usar todas las armas que estén a mi alcance, porque ustedes están dándole armas a Ucrania. Entonces, si una posibilidad siempre está, que la usen ahora. Y si no, va a haber como un letargo, quizás, y se va a alargar esta guerra. Va a ser mucho más larga de lo que preveían. Bueno, yo no entiendo tanto de cuestiones militares, pero los que saben de cuestiones militares dicen que era una locura y una irresponsabilidad decir lo que decían algunos, que esto iba a ser un paseo, que en 3 días iban a estar en Kiev. Eso no es así. Entonces sí, puede ir para largo. Fran, recién nombramos así al pasar un poco lo que pasó en el Reino Unido, que sorprende por lo vertiginoso del cambio de un primer ministro a otro, en un rey que no había trabajado nunca y ahora tuvo que hacer asumir a 2 primeros ministros, ¿no? Digamos, debe estar complicado el rey, porque ha usado mucho la lapicera el rey británico, ¿no? Pero digo, a veces acá esos cimbrones parecen, bueno, tener otra magnitud. ¿Cómo se entiende, digamos, que ha durado tan poco una primer ministra? ¿Qué expectativas hay con el nuevo? Sí, es interesante porque lo que está bueno ver es que son sistemas distintos, claramente, a los que nosotros estamos acostumbrados. El Reino Unido es una monarquía parlamentaria y es parte de cómo funciona un parlamento, los movimientos que están haciendo. Sin embargo, la inestabilidad política del Reino Unido es una novedad. Es una novedad muy grande. Tiene ribetes positivos, como el hecho de que es la primera vez que va a haber un primer ministro de origen indio, como algo que puede llegar a estar bueno en la política internacional. Pero lo cierto es que desde el año 2012, más o menos, gobierna el régimen conservador, es decir, gobiernan los conservadores en el Reino Unido. Y lo que ha sucedido en el medio es que el Brexit partió el partido en el medio. Ha resquebrajado el partido entre quienes planteaban una reforma en la Unión Europea y quienes querían salir de la Unión Europea. Se llevó puesto David Cameron como primer ministro y desde que ha salido de la Unión Europea es como que el Reino Unido no encuentra el rumbo y tiene una inestabilidad política muy importante. A eso se le suman los coletazos del COVID y los coletazos de la guerra en Ucrania, que generaron inflación. En la inflación el Reino Unido tiene una política marcadamente monetarista para mantener el precio de la libra, que es su capital político más importante en el mundo, y eso ha sido esta es la primera vez que la libra empieza a perder frente a otras monedas. Entonces, eso me parece que es como el marcador más importante de lo que está sucediendo y que no están encontrándole la vuelta a la inflación, que para Europa es una novedad con las tasas de inflación que están teniendo, ¿no? Sí, totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados por estas partes del mundo, pero digo, para también tomar el ejemplo de lo que decís vos, ¿no? Aquellos que tienen una política monetarista ortodoxa, porque viste que los análisis monetaristas siempre priman, digamos, por estas pampas cuando se habla de la inflación. Y ahí, ¿no? Claro, totalmente. Y ahí digo, para agregar y cerrar, lo que no ha podido hacer el Reino Unido con sus las políticas de Liz Truss más tacherianas, digamos, de regulación, es encontrarle la vuelta a seguir aguantando a la gente por los problemas de inflación y también aguantar a la producción. No le creyeron los mercados y cayó Libra y tuvieron un golpe financiero. Vamos a aprovechar a mitad de bloque para venirnos más a estas pampas y justamente con lo que va a pasar este domingo en Brasil. Se viene el balotaje, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. ¿Quién será el próximo presidente de Brasil? Ya sé, me van a decir ustedes que están mirando y no te confíes de las encuestas porque le vienen pifiando bastante. Pero bueno, les voy a mostrar de las últimas encuestas que vienen circulando entre los 2 principales contendientes de este domingo en Brasil y después charlamos por acá lo que puede llegar a pasar en el gigante sudamericano este próximo domingo. Lo vemos. Recordamos que en la elección pasada obtuvieron aproximadamente 5 puntos de diferencia, 5 puntos porcentuales. Bueno, atención porque este porcentaje está disminuyendo cada vez más, principalmente
con el número que tenía inicialmente el Lula da Silva, que si bien lo sigue sosteniendo, bueno, Jair Bolsonaro está aumentando las intenciones de voto en los sondeos políticos que se están realizando en esta campaña, que realmente es muy, muy ardua, ¿no? Las encuestas se estrechó aún más la ventaja entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Según la encuesta del diario País de España, habla de un 47,7% para Lula y un 44,7% para Bolsonaro. Estamos hablando solo dentro de del margen puntos. de error. Claro. Exactamente. ¿Dónde están los votos? Ahora los indecisos, 7,6%. Sabemos que por el resultado de la primera vuelta la diferencia tenía que obtener 6 millones de votos más Bolsonaro para alcanzar a Lula, pero claramente poco a poco se ha ido estrechando esa Y ventaja. la estrechez de este resultado, Marian, preocupa por el clima que hay también. También ahí puede haber una intencionalidad en presentar una cosa o la otra. No son muy diferentes los porcentajes que se están mostrando en las encuestas que lo que obtuvieron en primera vuelta tanto Bolsonaro como Lula, ¿no? Está claro que en una primera vuelta le pifiaron bastante las encuestas, pero, digamos, ahora habrá que ver si están queriendo operar para un lado o para otro. Vos decías, Mariano, que había otros números que No, habías visto. sí, pero tenés razón vos, no hay que guiarse tanto. Sí, en la última le daba entre el 53-54 a Lula y el 46 más o menos a Bolsonaro, pero... ¿Con una proyección de indecisos? Porque, por ejemplo, ahí la última que vimos no tenía proyección de indecisos que dice un 7%. Recordemos que en Brasil se cuentan los votos positivos emitidos, Sí. ¿no? Y no hay tantos indecisos. Recordemos que la primera vuelta fue casi una segunda vuelta adelantada, porque 48-43 y 7% del tercero y el cuarto, que los dos dijeron van para Lula, por más que no sea matemático, Claro. ¿de dónde rascás algún votito? Quizás del que no fue a votar, que fue más o menos el 20% del padrón. Pero está muy peleado, está palo a palo, realmente no hay margen de error. Mis amigos brasileños hoy están un poquito más tranquilos que el viernes pasado. El viernes pasado me decían tenemos miedo. Claro. Mirá vos. Y hoy están un poquito más, pero no están confiados. No están confiados. Si llega a ganar Bolsonaro, agarrate Catalina, porque va a ser el poder total. Toda su impronta fascista la va a desplegar sin ningún límite, porque lo que esbozó en los primeros 4 años, potencialo por 1000, ¿no es cierto? El militarismo, el evangelismo. Más allá de cierto extremo con el que se juega en la campaña, Mariano, ¿no? Digamos, Sí, pero- o vos crees que hay cosas que no Esto, son para la campaña. No, porque es como el escorpión, no puede con su propia esencia. Y vos recordás, la historia siempre es una buena maestra. Hitler no fue el mismo en el 33 que en el 37 que en el 42. Y lo mismo Mussolini. En cambio, si gana Lula, va a estar difícil. Va a ser un gobierno difícil para Lula, va a tener que lidiar con un Congreso en contra, con las Fuerzas Armadas en contra. Hay que ver esos factores de poder. El poder hegemónico mediático, la iglesia, el poder empresario, que fueron los que hicieron este desastre, los que empezaron con la destitución de Dilma, la proscripción y la cárcel de Lula, e inventaron el Frankenstein que después no pudieron controlar, que ahora juegan con Lula. Hay que ver qué van a hacer en un eventual gobierno de Lula, ¿no? Pero bueno, sería un alivio. Yo digo, si gana Lula, no hay nada para festejar, porque tener el 45% del gigante sudamericano, como decís vos, eligiendo fascismo. Claro, eligiendo una opción de extrema derecha complicada, digamos. No. Pero sí para aliviarse mucho. No sé si festejar, pero aliviarse mucho sí. ¿Fran? Yo coincido y me parece que el dato que ya tenemos, frente a lo que no sabemos porque tenemos que esperar al domingo y las encuestas la verdad que vienen bastante patinosas, es esto, ¿no? El Congreso ya está definido. El domingo no se vota la composición del Congreso. Eso es importante. Entonces, digo, gane quien gane, quizá a mí me parece que estratégicamente los dos partidos que habían quedado en el medio, el de Ciro y el de Tebet, han sido bastante estratégicos en la definición del voto a Lula, esperando capaz tal vez un balance de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Como hacer ese juego. Pero evidentemente van a ser años de mucha negociación para Lula si gana, y van a ser años bastante totalitarios si gana Bolsonaro, esperemos que no pase.
Pero me parece que el dato que ya tenemos es ese y que la composición territorial también quedó clara. Digamos. Quién se llevó gobernadores, quién se llevó intendentes en ciudades importantes, eso ya está definido y va a ser cómo va a estar configurado el gobierno que sea para adelante. Carlos, te pregunto si tenés una mirada sobre esto y también lo que venimos planteando, ¿no? En la parte anterior del bloque, digo, cómo configura la elección de Brasil también la relación con el mundo que tenemos en esta parte de Sudamérica. Sí, va a ser clave para nuestro continente, para el subcontinente sudamericano va a ser clave esta elección, porque hacia donde se inclina Brasil, se va a inclinar casi el resto de todos los países que integramos este subcontinente. Que lo vimos en estos 4 años de Bolsonaro. Correcto, correcto. Y creo que estamos en presencia de algo nuevo. A mí me ha llamado mucho la atención porque... preguntándote también como especialista, porque en algún momento había tomado fuerza algo que quizás, unas siglas que por ahí quedaron en desuso, que era el BRICS, ¿no? Correcto. Digamos, y la fuerza que tenía cierta constitución de ese bloque con, por este lado, el aporte de un Brasil fuerte, ¿no? Sí, y justamente, vos fíjate que con el tema del BRIC, justamente, Bolsonaro ahora tiene un amor tardío con el BRIC, porque hasta hace poco tiempo atrás no tenía mayor importancia para él el BRIC. Lo único que hizo Morao, el vicepresidente, era el que tenía esa relación y esa relación con China, por ejemplo. Porque que Morao es un general, ¿no es cierto?, que fue de inteligencia, etcétera, y es un tipo, perdón la expresión, del ejército muy profundo, una persona muy bien observada por sus propios camaradas. Eso es un dato que también debemos empezar a analizar, porque la composición de las Fuerzas Armadas brasileras me parece que están modificando un poco ese tono, porque se ha frenado todo este operativo que venía de Estados Unidos de incorporarnos a un sistema defensivo disuasorio que se nos quiere ahora poner, y en el que las mismas Fuerzas Armadas brasileñas han frenado la entrega de la cohetería, han frenado, por lo menos se ha disuelto un poco el tema de la pérdida de Embraer, etcétera. Esos son datos importantes que, claro, ahora está en juego la elección, está en juego un cargo presidencial, pero es muy importante, creo, para nuestro destino y más ante estos cambios globales que estamos viviendo, la instauración de uno u otro, porque no va a ser lo mismo. La relación con Washington va a ser distinta. Por supuesto que hay que esperar a las elecciones de noviembre, porque también va a haber otro escenario dentro de 20 días. Las elecciones, como ya también no sé las encuestas, pero la mayoría dice de que gana el bando trumpista, entonces el Partido Republicano, y pierden las mayorías en Cámara de Diputados y Senadores los demócratas. O sea, estamos viendo la aceleración de los tiempos, la profundidad de los cambios, y bueno, y Brasil va a tener este juego en todo esto. Lo de las encuestas ya, la verdad que es poco creíble, ya no, inentendible lo que han dicho y han hecho, pero también es cierto que hay que empezar a estudiar estos fenómenos como el de Bolsonaro, que hasta la primera vuelta perdía lejos con Lula sí. Y resultó ser que él tiene el manejo de las dos cámaras. Atención con esto. Esto es un proceso que hay que verlo en toda América también, porque se está replicando. Pues fíjate que ganó muy bien Boric en Chile y resulta que al mes sufrió un golpe casi de línea de flotación. Hoy en día parece un gobierno medio zombie, no sé si... Bueno, pero el proceso, ¿no?, también que está pasando de cambios de gobierno sin importar mucho el signo político, corríjame, ¿no? Digo, pasó en Colombia, pasó en Chile, bueno, hay ejemplos, me parece, para tomar y para atender, ¿no, Mariano? Sí, sí. Lo que veo en América Latina y en el mundo es que el progresismo cada vez es más moderado, o la izquierda, si querés llamarle, si todavía podemos usar esos términos.
categorías. Pero, digamos, vos viste Petro. La amplia calle del progresismo, podríamos decir. Claro, Que la por ahí- amplia calle del progresismo cada vez más amplia, Claro. y la extrema derecha es cada vez más extrema, ¿no? Claro. Las dos cosas tienen interrelación, justamente porque hay extrema derecha, que yo no dudo en catalogar de neofascismo, eso corre a la derecha más liberal, moderada, claro. también a posiciones más radicales, y corre al progresismo. Fíjate, Lula llevando como candidato a vice a Geraldo Alckmin, el abanderado del neoliberalismo, 16 años gobernador de San Pablo. Petro también tuvo que hacer alianzas con todos o con muchos sectores, y el propio Boric, y lo que dice Carlos, el parate que le dio el pueblo mismo en el plebiscito de la Constitución es un mensaje, decir, che, sí, está todo bien, pero no estamos preparados para tanto. No me vengas con Estado plurinacional, con tanta Estado paritario, porque para eso todavía falta un montón. Entonces no queremos esta Constitución. Estaba muy linda, pero no la queremos. Entonces, ¿qué está pasando? Lula realmente ha ampliado, fíjate, con los evangélicos diciendo estoy en contra del aborto. El fundador del PT, digamos, Claro. Que además muchas veces había dicho lo contrario. Sí, que incluso entonces, es más complicado de leer en la política brasilera, creo que ustedes lo tienen más claro, porque a veces, a ver, si uno lee análisis a veces simplistas, ahora te dicen, no, bueno, pero el voto de las iglesias pentecostales o evangelistas son lo que va a determinar, y siempre estuvieron con la derecha, y no siempre es así, han fluctuado, hay veces que hicieron ganar el PT también, pero lo ¿no? importante también es la cuestión de la política económica. Lula está hablando hoy de social liberalismo. Sí. Es como una terminología nueva, ¿no es cierto? Tenés la Nueva categoría, socialdemocracia, sí, ¿no? Claro. el neoliberalismo. ¿Y qué es el socialliberalismo? Bueno, es que se mantenga el imperio de los mercados, pero tirémosle una migaja a la gente para que no sea tan cruel como lo que hemos visto en estos 4 años con Bolsonaro. La economía popular de mercado. Claro, o lo que se llamaba. Cristina dice un capitalismo serio. Claro. Claro. O socialismo con características chinas. Claro, sí, sí. Claro, digamos. Hay- Bueno, sí, hay- está bien, digamos, puede haber nuevas categorías para Nuevas definir. categorías. Esperemos, Sí, pero veremos, digamos, a ver, vamos a estar atentos a Brasil, digo, a lo que pase este fin de semana, pero bien lo dicen ustedes, bueno, a ver, el lunes, está bien, no el lunes, el 1 de enero del año 2023, Lula, si es que gana, como dicen, como todo tendería a pasar, va a tener que sentarse con un Congreso, con muchos gobernadores opositores, con un Congreso opositor, va a tener que tejer muchas alianzas, y habrá el que ver futuro. hasta dónde puede llegar. ¿Y no empieza como un Pato Rengo ya? Habiendo dicho ayer que no va a buscar la reelección dentro de 4 años, y además sabiendo que no hay sucesores. ¿Cuál es la nueva generación de dirigentes en el PT? No hay. Bueno, no está mal a veces que, digamos, se corran de ese lugar también esas figuras fuertes como para empezar a construirlo. Pero tenés esos 4 años, pero tenés que hacerlo venir surgir. construyéndolos. Tenés que venir construyéndolo. Les agradezco a los tres muchísimo. La verdad me han hecho entender bastante de lo que está pasando. Como siempre, los volveremos a citar por aquí por Redacción Abierta porque nos gusta mucho charlar. Muchas de gracias. estos temas, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la primera pausa en Redacción Abierta y a la vuelta venimos y hablamos sobre lo que pasó en la sanción del presupuesto en el Congreso Nacional. Finalmente se aprobó el presupuesto 2023, que se trató en una sesión maratónica, pero había un punto que hacía mucho ruido y era la cuestión de si había o no recorte en educación, un tema más que sensible. Bueno, de eso hablamos en el próximo bloque. Ya venimos.